no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Muy queridos cristovidentes, vamos a comentar el Santo Evangelio correspondiente al viernes 6 de julio, que es la 14ª semana del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Vamos a leer brevemente las palabras del Santo Evangelio. Abrimos la Sagrada Escritura, que conviene que todos tengan en su casa, para que la puedan leer con frecuencia, para que la puedan meditar. No prescindir de la Sagrada Escritura ningún día. El Señor nos habla especialmente a través de esas palabras inspiradas y nos habla con especial fuerza cuando la palabra de Dios es proclamada en la Santa Misa. El Espíritu Santo actúa y así la Sagrada Escritura se interpreta en la Iglesia. La recibe la Iglesia, la custodia la Iglesia, la interpreta la Iglesia. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, es el capítulo 9. El Señor, que va recorriendo los caminos de la tierra, va pasando por ellos y los va abriendo a la acción de Dios. Y va encontrando en ese camino a personas de todo tipo, de toda condición. En este caso el Señor pasa por el camino de la vida de Mateo, que también es el evangelista, el autor de este Evangelio, la persona que el Señor escogió para que pusiera por escrito, más adelante, después de su marcha al cielo, esa tradición oral del paso de Jesús por la tierra. Mateo nos cuenta en el capítulo 9 que el Señor vio a un hombre sentado al telonio. Estaba allí, era recaudador de impuestos. El pueblo judío en ese momento había sido conquistado por Roma y tenía que pagar unos tributos. Y para recaudar esos tributos, los romanos escogían a algunas personas para que pidieran a los pueblos súbditos el tributo y se enviara a Roma. Y por eso aquellas personas no eran bien vistas por los judíos, porque recaudaban tributos para los dominadores. Y está allí Mateo, y el Señor pasa y le dice: sígueme. En esa palabra está resumida la llamada del Señor a todo tipo de personas. No hay ninguna persona a la que Dios no le haya dicho: sígueme. Pero se lo dice en un momento oportuno. Antes la dispone, la prepara, le da luces, le da gracias, para que en ese momento del llamamiento pueda obedecer a la voz de Dios y seguir al Señor. Se pregunta a un padre de la Iglesia, ¿por qué, San Juan Crisóstomo en concreto, por qué razón no llamó el Señor a San Mateo al mismo tiempo que a Pedro y a Juan y a los demás discípulos? ¿Por qué los llama en ese momento, pasado un tiempo?
Y dice San Juan Crisóstomo que, porque así como se presentó a estos en el momento en que sabía que los hallaría dóciles a su llamamiento, así también llama a Mateo en el momento en que sabe que le ha de obedecer. El Señor, que conoce muy bien los corazones, sabe los pasos que va dando Mateo, cómo se va disponiendo. Quizá él mismo no es del todo consciente, pero se va acercando. Habría oído hablar de Jesús, de los milagros, estaría inquieto, tendría ganas de encontrarse con el Señor. Y llega el momento. Cuando llega el momento, Jesús, que conoce los corazones, insisto, se acerca a Mateo y le dice, sígueme. No le da más explicaciones. Y cuenta el mismo Mateo en el Evangelio que se levantó y le siguió inmediatamente. A San José María le encantaba la prontitud en el seguimiento. Dios llama y sin ningún retraso le decimos que sí. Esto nos sirve para hacer examen, porque el Señor pasa a lo largo de nuestra vida en algún momento principal para pedirnos toda la vida, para que le sirvamos, pero después pasa muchísimas veces para que aumentemos el ritmo, para que rectifiquemos el rumbo, y nos vuelve a decir, sígueme. Ese sígueme pasa a través de toda la vida de una persona, atraviesa toda su vida. Cuando somos conscientes de ese llamamiento principal, le decimos que sí, pero ese sí tiene que mantenerse a lo largo de todas las circunstancias de nuestra vida. Tenemos que seguir diciendo sí, también cuando nos pide pequeñas cosas a lo largo de la vida. Cosas en las que también se manifiesta el entregamiento, la respuesta. Como en todo amor, hay un diálogo constante. Los esposos, por ejemplo, le dicen sí a ese amor y se comprometen para toda la vida. Pero ese sí hay que decirlo cada día, en un pequeño servicio, comprendiendo, teniendo paciencia, pasando por encima de gustos para ayudar a la otra persona, para quererla con obras. Como que el sí no se apaga si el amor es firme, sino que se enciende cada vez más. Pues Mateo oye que el Señor lo llama y le dice sí, lo sigue. Y el Señor también físicamente va por delante de Mateo, Mateo va detrás del Señor y el Señor se dirige a la casa de Mateo. Y estando ya en la casa, a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. El Señor no solamente ha llamado a Mateo, le ha pedido la vida, sino que va con él a su casa para comer con él, para estar con él. Y Mateo, que está lleno de alegría, invita a muchas personas que lo conocen, otros de su mismo oficio, otros publicanos, y también personas que tenían inquietudes respecto al Señor, pero quizás estaban alejadas. Dice aquí pecadores, todos somos pecadores. No hay ninguna persona, excepto la Santísima Virgen, que no haya ofendido a Dios en algo. La Virgen fue, previendo los méritos de Cristo, fue liberada del pecado original y además el Señor la preservó de toda mancha, toda su vida. Los demás somos pecadores. No pensemos que los pecadores son solamente una clase de personas y las demás personas no somos pecadores, todos somos pecadores. También San José María decía de sí mismo que él era un pecador que amaba a Jesucristo. Somos pecadores que queremos amar al Señor. Y allí hay publicanos y pecadores y se sientan con el Señor a la mesa. También van los discípulos. Y los fariseos, al ver esto, empezaron a decir a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Se escandalizan. ¿Por qué el Señor se junta con pecadores o con personas que tienen este trabajo que era despreciado? Y eso le da ocasión al Señor para darnos una gran enseñanza. Jesús oye esos comentarios y dice: no tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos. Todos tenemos el alma un poco enferma y necesitamos de Jesús, que es el médico divino. La persona que se pensara totalmente sana, además de ser mentirosa, como dice San Juan en una de sus cartas, el que dice que no tiene pecado, miente, se engaña a sí mismo. Quizá aquellos fariseos, algunos de ellos, se pensaban libres de todo pecado y despreciaban a los pecadores y no se acercaban a Jesús para que los sanara, para que los curara. Y el Señor añade: id y aprended qué sentido tiene. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Quizá aquellos hombres cumplían con los sacrificios rituales que estaban prescritos en la ley, pero no tenían el corazón arrepentido, no hacían ese sacrificio esencial que es pedir perdón a Dios, romper el corazón por el dolor del arrepentimiento, pedir perdón y convertirse. Y por eso el Señor no quería sacrificios externos, sino la conversión de la vida, el volver a Dios, el reconocer que necesitamos ser perdonados. Y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor viene a llamarnos a todos, a redimirnos a todos. Hemos de participar de esa misericordia del Señor. No juzgar a nadie, no pensar que nosotros somos impecables, tener compasión de todos, saber que todos necesitamos perdón y misericordia. También el Señor dice que con la medida con que midamos, seremos medidos. Si somos misericordiosos, tendrán misericordia de nosotros. Si no somos misericordiosos, no alcanzaremos misericordia. De modo que comprender, perdonar, pasar por alto pequeñas cosas y defectos. Qué alegría convivir con una persona que comprende, que perdona. Necesitamos mucho perdón. A nuestro alrededor miremos con ojos de misericordia como Cristo y veremos a las personas de otro modo. Y más bien nos daremos cuenta que tenemos tantas cosas que rectificar, tantas cosas por las que pedir perdón al Señor. La llamada de Mateo para que sea apóstol, para que siga al Señor, está unida a la misericordia, al perdón. Tampoco los pecados son obstáculo para que el Señor nos llame. Si nos arrepentimos y cambiamos de vida, podemos seguir al Señor, como Mateo, que aceptó la llamada y cambió de vida. Vamos a pedir ayuda a la Virgen Santísima, que le dijo a Dios siempre que sí, para que cuando el Señor pase a nuestro lado, sea esa primera llamada, ese llamamiento primero, más profundo, le digamos que sí. Y después, a lo largo de la vida, tenemos que rectificar, pues sigamos diciendo que sí. O tenemos que seguir creciendo en esa entrega, sigamos diciendo que sí. De modo que nuestro sí se parezca al de la Virgen, que empezó después de esa preparación, antes de la Anunciación, siguió con la Anunciación y después hasta el último momento de su vida y después en el cielo sigue diciendo sí al amor de Dios. Y para que recorramos este camino con garbo y descubramos al Señor que pasa por nuestras sendas, les imparto la bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.